hoy tenemos lamentablemente que enfrentar esa situación. Porque significa que si pagamos el FEPEC del presupuesto general de la nación, tenemos que quitarle al gasto social en primera infancia, educación, salud, adulto mayor, recursos para pagar la gasolina. Y aquí entonces nos enfrentamos a un gran dilema. ¿Cuál es el gasto social que hay que hacer en Colombia? ¿Pagar el subsidio de la gasolina o pagar subsidios a la primera infancia, al adulto mayor, a las mujeres en condición de vulnerabilidad y en términos de reducción de pobreza? Ese es el dilema que quedamos. Pues bien, el gobierno decidió comenzar a ajustar el precio de la gasolina con el fin de reducir el déficit del año 23, pero toca pagar el déficit del 22. Esto es lo que me preocupa y esto es lo que buscan. Estas son las palabras, las frases de Gustavo Petro que quise coger como título del video y para hacer la intro después de haber escuchado al ministro Bonilla. Primero, ¿qué es lo que le preocupa a Gustavo Petro? Vamos a tratar ya de dejar el tema de las chuzadas, aunque obviamente no lo aparcamos totalmente. Ahorita al final del video vamos a ver también un hilo que envía Gustavo Petro respecto a todo ese tema de las chuzadas. Pero tenemos que seguir y las cosas tienen que continuar, el cambio tiene que proseguir. Y entonces por eso digo, aparcamos, así como dicen acá en España, o parqueamos. Me gusta más aparcamos, esa palabra la deberíamos copiar. Aparcar, aparcamiento en vez de parqueadero, así dicen. Bueno, entonces aparcamos, parqueamos un poco lo del tema de las chuzadas y un tema importantísimo, el precio de la gasolina. El precio de la gasolina ha sido otro de los temas de ataque a Gustavo Petro. Ya salimos de Benedetti, ya salimos de Roy, que por cierto Benedetti ahora dice que le echa la culpa al trago. Increíble, pero bueno. Entonces salieron ellos dos y uno de los temas que más atacan a Gustavo Petro es el tema de la gasolina, el precio de la gasolina, que obviamente afecta a la gente, afecta al bolsillo de los colombianos, pero era una medida que se tenía que hacer. Esto no es irresponsabilidad del gobierno, esto no es que Gustavo Petro no ha cumplido, se le ha bajado incluso el SOAT, el diésel para los camiones, el diésel no ha subido su precio. Y vamos a ver una fórmula que propone Gustavo Petro después de escuchar al ministro Bonilla respecto a este tema. ¿Por qué suben la gasolina? Vamos a leer lo que dice Gustavo Petro y lo que dice el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, aparte del video que publica de Ricardo Bonilla, dice esto en su cuenta de Twitter. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, si se paga el déficit del FEPEC, ¿qué es el FEPEC? El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Si este déficit se paga con recursos del presupuesto general de la nación, como se venía haciendo anteriormente, importante, habría que recortar lo que se destinará a gasto social en primera infancia, educación, salud y adulto mayor. Nadita las consecuencias que traería si se sigue manejando la fórmula de pagos como se venía haciendo anteriormente. Ahí está, no hay dinero, no quedaría dinero para lo que más se necesita en el gobierno del cambio. Gasto social en primera infancia, para educación, para salud, para los adultos mayores, nuestros viejitos. Entonces, ojo con este dato. Dice Alexander López, antes de pasar a la explicación que hace Gustavo Petro, dice Alexander López, aquí nuestro presidente Gustavo Petro explica el por qué sube el precio de la gasolina en Colombia. En 2022, Colombia redujo su capacidad de refinanciación. Frente a esto, el gobierno anterior, el desgobierno anterior, jamás planificó la compra de gasolina importada. Cuando la importó, el precio estaba muy alto con ocasión al precio del dólar. Sumado a esto, no se dejaron recursos para financiar el fondo de subsidio de la gasolina, lo cual ocasionó que se hiciera insostenible mantener el subsidio sobre la gasolina. Por eso sube la gasolina. Lo anterior es el reflejo de malas políticas similares a las adoptadas para destruir la paz, profundizar la crisis en la salud, dejar sin fondo los subsidios de vivienda, dejar abandonadas las universidades públicas sin recursos para la inversión. Nuestra tarea es recomponer el desastre que dejaron y llevar a Colombia a salir al soñar
hacer el país que todos soñamos. ¿Ven? Importante lo que dice Alexander. Y ahora sí vamos con Gustavo Petro, que hace una larga, vean, el trino es bastante largo. Dice Gustavo Petro: esta es mi gran preocupación de estos meses y sobre la cual hemos tomado decisiones. Se refiere al precio de la gasolina. ¿Por qué sube la gasolina cada mes? Para evitar que sean los más pobres a través del presupuesto los que pagan el subsidio de la gasolina a quienes tienen sus carros particulares. ¿Entienden esta parte? Sí es entendible, ¿cierto? Repito. ¿Por qué se sube la gasolina cada mes? Para evitar que sean los más pobres a través del presupuesto los que paguen el subsidio de la gasolina a quienes tienen sus carros particulares. Esto es importante tenerlo claro. Si se sigue pagando el subsidio al precio de la gasolina, los más pobres, los que necesitan que tengan salud, que tengan una educación, ellos son, como siempre, los más afectados. Con esta fórmula que utilizaba el desgobierno anterior, ellos allá, pero los ricos que sigan brindando y disfrutando de esos beneficios. Increíble, ¿no? Entonces es importante que en la opinión pública estos datos queden claros. No subimos el diésel para evitar mayor presión del alza del precio de los alimentos. Estos se transportan mayoritariamente en camiones que usan ese combustible. ¿Hasta cuándo será? Hasta que los precios internos coincidan con el importado, cierre el aumento del déficit y se pueda pagar la deuda en los meses sucesivos, disminuyendo el déficit paulatinamente. ¿Por qué ese déficit es tan abultado y puede sobrepasar los 50 billones de pesos? Porque en el segundo semestre del 2022 disminuyó la capacidad de refinanciación en Colombia. Al mismo tiempo subieron los precios internacionales del petróleo y de la gasolina. ¿Por qué nunca se planificó la compra de gasolina importada y esta se hizo a los mayores precios internacionales? En este año deben planificarse la compra de gasolina importada y aprovechar que su precio baja con el petróleo. Así, en este año dejará de crecer el déficit cuando se encuentre el precio interno con el internacional. Sé que esta medida molesta, sobre todo a la clase media. Buscamos fórmulas para hacerla progresiva, por favor. Y le pedimos, ese por favor es mío, y le pedimos a los propietarios de carros su solidaridad para cerrar una muy mala política que se impuso el año pasado con consecuencia que estamos mitigando. Una vez alcancemos el precio internacional con un pequeño excedente para pagar la deuda generada, dejaremos flotar los precios de la gasolina con los internacionales que parecen ir a la baja durante el fin de año y siguientes meses. El precio promedio internacional con que importamos la gasolina debe ser un dato público. Eso es lo que dice Gustavo Petro. Y ahora que me acuerdo, por acá, Ramiro, lo rescato porque mire la fórmula que dice Ramiro. Una estrategia diferencial. Vehículos particulares iguales o superiores a 250 millones de pesos paguen un 20% por encima del valor de la gasolina y así alivianar a los sectores menos favorecidos de la población y que seguramente no tienen el vehículo como lujo, sino como herramienta y obviamente herramienta de trabajo. Me gusta esa propuesta que hace Ramiro 9613 y la traigo a colación. Ustedes opinen si les parece justa, ¿no? Pues ahí hay cosas. Se tiene que llegar a un acuerdo. Vemos y leemos por parte del gobierno que se está trabajando en eso. Entonces, esperemos que le colaboren un poquito mientras todo esto se aliviana, porque esto es que si seguía como se estaba pagando antes, eso era pan para hoy, hambre para mañana, pero hambre. Como lo digo, yo también lo dije en un video hace rato. Desde que yo me vine, yo estuve en el 18 en Colombia y me acuerdo que el precio de la gasolina era 10.000 pesos y así estaba antes de que llegara Gustavo Petro, ahí seguía. En esos 4 del nefasto gobierno no subió prácticamente nada, subía y bajaba, pero la consecuencia de todo esto, en ese momento, ay, qué bien, la gasolina no sube, bien. Vean ahora lo que pasa. Y como son los más afectados, los pobres, eso sí al gobierno eso no le interesaba, pero a este gobierno sí le interesa. A este gobierno sí le interesa la clase obrera, la clase trabajadora, la gente pobre y la clase media, como lo dice en su trino
recordando de que ellos son los que más molestos están. Y obvio que te toquen el bolsillo, eso afecta. Y muchos de esto también han dicho, por eso no votamos, que cómo íbamos a saber qué tal. Si supiéramos, no, las cosas no son así. Votamos por una persona responsable. Y esto es actuar con responsabilidad. Y repito, pensando en los pobres, pensando en nuestros viejitos, que nunca han tenido nada y ahora sí lo van a tener. Ahora dejamos un datico por ahí, lo dejamos por ahí. El dólar ha llegado a 4.297 pesos, que ya se puede afirmar que lo que ha ocurrido en el transcurso del gobierno al día de hoy no es una devaluación, sino una revaluación. Valor Analytics dice, atención, relevante, el dólar en Colombia rompió el soporte de los 4.300 por primera vez. Desde agosto del 2022 cotiza sobre 4.297 según datos de CEPS BBC Colombia. Lo dejo ahí, dejamos eso ahí. 4.297. Y bueno, ya paramos esto. La otra parte del video decíamos, esto es lo que buscan. ¿Por qué dijo eso Gustavo Petro? Miren este trino de Vivian Morales, que recuerdan, la exfiscal, frente a los gravísimos hechos que ha conocido el país. Vean esto. Y que tiene que investigar la fiscalía. Es inobjetable que el presidente Petro tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que se debe a... por ahí van los tiros. Tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que debe elegir al nuevo fiscal. Entonces contesta Gustavo Petro y por eso el título del video, eso es lo que buscan, que no se pueda poner una terna contra la impunidad. Por aquí comienza todo. Increíble, ¿ah? Pero no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal, que saben será una terna contra la impunidad, sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez. Del pueblo dependerá. Ojo, de los audios y entrevistas de Armando Benedetti extraigo dos conclusiones. Laura ha recibido una presión enorme que desconocía. Debe haber sufrido y sufre mucho. Se equivoca Benedetti al pensar que Laura configuraba el gabinete. Siempre lo hice y lo hago yo. En las dos entrevistas Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien podía donar o conseguir donadores, me mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley, los filtros. En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. Así que ahí le responde a Benedetti. Ahora entienden por qué el video se llama Esto es lo que me preocupa y esto es lo que buscan. Nos quedó claro, ¿no? Increíble lo del tema de la terna, ¿no? Ojo con todo eso. Como lo digo, seguiremos muy pendientes de ver qué pasa. También estaremos pendientes del nombramiento de Alexander López como presidente del Congreso. Eso lo queremos ver, porque tiene que ser Alexander el que llegue a esa presidencia del Congreso. Importante en este momento, con todas las reformas y los debates y todo lo que viene. Así que sigo sintiendo fresquito, y no por el ventilador, también, porque se van aclarando las cosas, y eso es lo que sabíamos desde un principio, y pues, qué bien, tenemos presidente. Mañana, todos con la banderita, en Colombia, fuera de Colombia, en donde estemos, con la banderita, apoyando el gobierno, apoyando las reformas y apoyando, como siempre lo digo, aquí no se trata de una persona, de Petro, de Francia, no. Se trata de nuestro hermoso país, nuestra Colombia, que sí va a cambiar. Vamos a ver que sí, carajo, va a cambiar. Y eso es lo que más añoramos, eso es lo que más lucharemos y por lo que seguiremos aquí en Colombia con C, transmitiendo noticias positivas, noticias reales, de otra forma, saliéndonos un poco de lo rutinario, pero pues esa es la intención. Ojalá, hemos visto el apoyo de ustedes, se los agradezco muchísimo. El video de ayer tuvo unos números que, Dios, acá en la casa mi esposa apenas vio, ¡oh, qué bien! Mi hijo también.
de corazón, gracias a todos ustedes por ese impresionante apoyo. Seguiremos aquí, claro que sí, porque estamos convencidos de que como pronto vamos a volver, como pronto estaremos en nuestra Colombia, que otra Colombia es posible. Y vamos a ver que sí. Mientras tanto, aquí se lo diremos a todo el mundo, que sepan que Colombia está cambiando, que se vayan a visitar a Colombia, que allá los recibiremos con los brazos abiertos. Y muchos tienen infinitas ganas de ir. Se los digo yo, que lo pregunto y lo digo a toda hora, a todo momento, a cada instante. Cualquier extranjero que conozco, cualquier extranjero que cruzo alguna palabra, les digo, visiten Colombia, que Colombia, papá, Colombia, potencia mundial de la vida. Abrazotes fuertes, abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Miles de gracias, miles de bendiciones para todos, para sus hogares, para sus amigos, para sus vecinos, para todo el mundo. Bendiciones, lo que le están pasando mal. Fuerza, fuerza, que de esta vamos a salir. Y confiemos mucho en el de arriba. Sin él, no somos nada. Abrazos. Gritemos libertad sin miedo, sin mentiras, sin temor. Libertad, libertad, libertad.